antes de que sus ejércitos llegaran, las ciudades ya estaban vacías. Antes de que diera una orden, los reinos ya se rendían. Este no es el Gengis Khan que conoces. Es su nieto, Kublai Khan. El hombre que gobernó más territorio que cualquier otro. Y lo hizo usando el miedo como arma principal. El miedo siempre llega primero, mucho antes de que los cascos levantaran polvo, antes de que los estandartes aparecieran en el horizonte, antes incluso de que alguien pronunciara un nombre. En Asia, durante el siglo XIII, el miedo tenía forma. No era abstracto, no era una sensación vaga, era una certeza que se sentía en el aire. Ciudades enteras despertaban vacías, mercados abandonados, puertas abiertas, fogones aún calientes. Nadie había saqueado nada, porque nadie esperaba ser saqueado. La pregunta no era si los mongoles llegarían, la pregunta era cuándo. Y lo más inquietante era esto: no todos los mongoles eran iguales. Tras la muerte de Gengis Khan, el mundo creyó que lo peor había pasado, que el terror moriría con él, que su imperio se rompería en luchas internas. Pero el miedo no murió, aprendió a pensar, se convirtió en herramienta de anticipación. Rumores que se expandían más rápido que los caballos, historias imposibles que crecían en cada caravana, leyendas de jinetes que llegaban y desaparecían como fantasmas. Se hablaba de un líder distinto, alguien que no gritaba órdenes, que observaba, que calculaba. Su nombre aún no aterrorizaba como el de su abuelo, pero causaba algo más peligroso: duda. Y en la guerra, la duda mata más ejércitos que cualquier flecha. Mientras los reinos discutían si resistir o negociar, los mongoles avanzaban sin prisa. No arrasaban todas las ciudades, elegían cuáles destruir y cuáles dejar intactas. Las ciudades destruidas eran advertencia, las perdonadas, tentación. La pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿quién era este hombre que podía vaciar ciudades sin levantar un arco? Ese hombre estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío imaginable: China. China no cayó por fuerza, cayó por miedo. China no era solo un imperio, era un mundo en sí mismo. Murallas interminables, ejércitos profesionales, funcionarios, leyes, tradición, ciudades fortificadas que habían resistido 1000 años de invasiones. Y aún así, cuando los mongoles comenzaron a acercarse, algo falló. No fue el acero, fue la certeza. Kublai Khan entendió algo que otros ignoraban. China no se conquista rompiendo murallas, se conquista rompiendo decisiones. Mientras otros mongoles querían arrasar todo, Kublai atacó los bordes, fortalezas periféricas, ciudades secundarias, puertos estratégicos. Algunas resistieron y fueron borradas del mapa. Otras se rindieron y fueron recompensadas. El mensaje viajó rápido, demasiado rápido. Generales chinos dudaban, funcionarios retrasaban decisiones. Puertas se abrían antes de que llegaran los ejércitos. Kublai no conquistaba ciudades, conquistaba mentes. Y luego hizo algo que ningún mongol había hecho antes. Gobernó como chino, proclamó la dinastía Yuan. Se sentó en un trono, se convirtió en emperador sin dejar de ser mongol. El miedo cambió de forma. Ya no era invasión, era nuevo orden. Los chinos empezaron a comprender algo que los perturbaba profundamente. Estos hombres salvajes podían aprender sus leyes, sus costumbres, incluso su idioma, y seguir siendo más temibles que nunca. Pero gobernar daba algo que el terror no: estabilidad. Y Kublai sabía que debía usarla con inteligencia. Los mongoles no exigían tu fe, no exigían tu cultura, exigían obediencia. Bajo Kublai Khan, todas las religiones fueron permitidas: budistas, musulmanes, cristianos, confucianos. Mientras otros imperios imponían dioses, los mongoles imponían leyes. Y esas leyes eran claras, simples, implacables. Robar estaba prohibido, traicionar se pagaba con la muerte.
respetar embajadores era sagrado, pero a cambio había orden. La ruta de la seda, antes peligrosa y fragmentada, floreció. Mercaderes podían cruzar miles de kilómetros con un salvoconducto mongol y llegar vivos. Caravanas transportaban seda, especias, porcelana, ideas y religiones a través de un continente entero. El contraste era inquietante. Los mismos que arrasaban ciudades garantizaban seguridad para los comerciantes. Los mismos que sembraban terror, protegían templos y monasterios. El miedo no desapareció, se volvió rutina. Pero Kublai Khan también enseñó a su gente a aprender de los enemigos. Si una muralla resistía, la estudiaban. Si una catapulta funcionaba, la copiaban. Si un ingeniero sabía más, lo reclutaban. El imperio mongol no solo conquistaba, absorbía conocimiento. Sin embargo, Kublai no heredó solo un imperio pacífico, heredó un mundo aterrorizado. Cuando Gengis Khan murió, no dejó un imperio normal, dejó 4 kanatos. El Gran Kanato, el título supremo que ahora pertenecía a Kublai. La Horda de Oro, dominando Rusia y mirando hacia Europa. El Ilkhanato, en Persia y Oriente Medio. El Kanato de Chagatai, controlando Asia Central. No era un imperio unido por murallas, sino por miedo, sangre y memoria. Europa tembló. Hungría ardió. Polonia cayó. Rusia fue sometida durante generaciones. Los caballeros acorazados descubrieron demasiado tarde que el metal no protege de la duda, que no sirve cuando el enemigo no lucha por honor, sino por resultados. Europa estuvo a punto de caer. Si los ejércitos mongoles hubieran avanzado un poco más, Roma, París, Viena, no eran imposibles, solo estaban en la lista. Ese fue el mundo que heredó Kublai, un imperio gigante, poderoso y fragmentado. Pero el desafío no era solo conquistar, era gobernar, y para ello necesitaba demostraciones de fuerza que consolidaran su autoridad. En el este, un ejército rebelde de 50.000 hombres bloqueaba el paso hacia un importante río estratégico. Un general de Kublai, Subutai II, planificó la emboscada perfecta. No hubo carga frontal, no hubo honor ni gloria para el enemigo. Kublai había enseñado que la guerra se gana en la mente antes que en el campo. Durante la noche, cientos de pequeñas unidades mongolas rodearon los flancos del ejército enemigo, moviéndose como sombras en la niebla. El amanecer reveló la sorpresa. El enemigo estaba cercado. Intentaron organizarse, pero las líneas se rompieron antes de que la primera flecha volara. Los arqueros montados disparaban con precisión desde todas direcciones, mientras los caballos cerraban el cerco, bloqueando cualquier fuga. En pocas horas, 50.000 hombres fueron derrotados sin posibilidad de resistencia efectiva. No fue solo victoria, fue humillación calculada. Subutai II había demostrado que la movilidad, el miedo y la anticipación podían aplastar ejércitos enteros antes de que estos entendieran lo que pasaba. Kublai Khan observó la noticia llegar desde la capital del Gran Kanato. No necesitaba intervenir personalmente. Su estrategia y la disciplina de sus generales hacían que la victoria fuese inevitable. El imperio más temido del mundo se sostenía no solo por el terror que inspiraba, sino por la maestría de quienes lo dirigían. La pregunta que se hacía Kublai Khan era mucho más difícil que conquistar. ¿Cómo gobernar el imperio más temido sin que se devore a sí mismo? Los enemigos siempre cometían el mismo error. Creyeron que luchaban contra jinetes. En realidad, luchaban contra una mente colectiva. Si una muralla resistía, los mongoles la estudiaban. Si una catapulta funcionaba, la copiaban. Si un ingeniero sabía más, lo reclutaban. Ingenieros chinos, artilleros persas, constructores árabes, administradores confucianos, monjes budistas, mercaderes musulmanes. Cada derrota enemiga era una mejora mongola. Kublai Khan llevó esto al máximo.
No despreciaba culturas, las absorbía. No gobernaba solo con miedo, gobernaba con previsibilidad y orden. Su imperio fue el más grande jamás gobernado por un solo poder, no por brutalidad, por adaptación. El arma más peligrosa de los mongoles no fue el arco, ni la espada, ni el caballo. Fue su capacidad de aprender más rápido que sus enemigos. El imperio mongol no dominó el mundo solo con sangre, lo dominó con miedo y con inteligencia. Nos gusta pensar que el poder siempre es fuerza bruta, pero Kublai Khan demostró algo más incómodo. El poder real está en comprender al otro mejor que él mismo. Hoy seguimos usando las mismas armas: miedo, orden, control psicológico. Solo cambiaron los nombres. Ahora dime tú, ¿crees que el miedo puede crear un imperio duradero? ¿O siempre termina destruyéndolo desde dentro? Déjame tu opinión en los comentarios. Porque entender a Kublai Khan es entender cómo funciona el poder, incluso hoy.